Medellín es cuna de grandes humoristas. El humor antioqueño es hijo de la historia oral, heredero de cuentos, cachos, anécdotas, historias y moralejas que los abuelos contaban en las cocinas de las viejas casas al calor de una aguapanela antes de ir a dormir. Así, de generación en generación, y con la diáspora del campo a la ciudad, Medellín recogió esa picaresca de personajes curtidos en el arte de la palabra y el repentismo en las fondas de arrieros para empezar a ver las primeras generaciones de humoristas en sus calles. Uno de esos personajes que se hizo famoso a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue José García, más conocido como Cosiaca. Él fue un vagabundo que recorrió la ciudad y los municipios cercanos viviendo de la caridad y de sus ocurrencias que en algunos casos eran divertidas y en otras hacían sonrojar. Esa primera generación de personajes como Cosiaca, Pedro Rimales, Maqueca y Marañas, ligados al humor popular, está consignado en el libro El Testamento del Paisa, de Agustín Jaramillo Londoño, la que para muchos es una de las obras cumbres de la cultura popular y el humor en Antioquia. El humor antes era en Antioquia muy picaresco, muy costumbrista, con los chistes de Cosiaca. Eso no voy a llamar que evolucionó o que avanzó, sino que cambió, y con Montecristo vinieron como la representación de muchos personajes. Después el Manicomio Vargasville o programas como Las Luciérnagas empezaron a nutrir de la actualidad y empezaron a hacer lo que llaman humor político, que yo lo llamo humor de actualidad, que es tomando como materia prima la política, el deporte, la farándula. Y esta tierra de repentistas vio cómo a mediados del siglo pasado el comediante más importante de Medellín y el país, Guillermo Zuluaga Montecristo, consolidaba en la radio un camino tapizado de éxitos en la emisora La Voz de Antioquia. A finales de los 60 se destacó también Rosa Elena Jiménez Ochoa, más conocida como la Nena Jiménez, dueña de un estilo picante que se especializó en los chistes verdes y se hizo famosa en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Y al mes dice el médico, ay, dije, loco, ¿qué le pasaría? Yo no le dije a la enfermera, yo no lo volví a ver, yo voy a mirar qué pasó. Llegó el médico, se asomó al calabozo y estaba el loco sentado en el calabozo. Medellín no se bajó del primer puesto entre los grandes del humor, y la posta de Montecristo la tomó un santuariano nacido en una familia numerosa, trovador y dicharachero, Crisanto Alonso Vargas, más conocido como Vargasville, quien tras proclamarse como rey nacional de los mentirosos en 1981 y 1983, recaló en la radio y creó el Manicomio de Vargasville. De manera paradójica, Vargasville tuvo el agridulce honor de reemplazar en la Radio Nacional a Montecristo, su ídolo. Pero desde ese momento, la carrera humorística de ese joven tímido y de baja estatura que se crecía al frente de un micrófono le enseñó al país una nueva forma de reírse. Dejó de lado, no del todo, la fórmula del humor costumbrista y se metió a hacer humor político en un momento muy complicado en el país. No he tenido nada con la mujer de mi hermano. ¿Pero le gusta más la mujer de su hermano o el hermano de su mujer? Para mí el premio más grande que me han dado en la vida es eso, o sea, llegar a la 1:30 a nivel nacional en el espacio Montecristo, pero fue una noticia muy agridulce, porque Montecristo desde luego, pues desde luego que no lo tomó bien, inclusive yo creo que surge un preinfarto con esa noticia, y para mí pues entonces no fue de total alegría, porque era mi maestro, mi paisano, y yo pues siempre dije que era mi padre, aunque manejamos un humor totalmente distinto. Yo decía que era mi padre en el humor porque me da muchos consejos. Vea, el que tiene tienda que la atienda y si no que la venda.
Paralelo a esos espacios radiales bien consolidados en Colombia, se da un fenómeno clave en el desarrollo del humorismo nacional. A inicios de los 80 se creó en Medellín el grupo artístico El Águila Descalza. Desde las tablas, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre le dieron otra dimensión al arte de las risas y su talento los llevó a recorrer el mundo con obras fundamentales en el humor nacional como País Paisa, Mañana le pago o El sueño del pibe. Yo creo que han sido muchos los cultores del humor en Antioquia que lo han hecho trascender. El Águila Descalza tuvo el privilegio de narrar una epopeya como la de País Paisa, que fue la que abrió las puertas al resto del país y al exterior, que no difiere mucho de lo que le pasa a cualquier cultura en la transición de la vida rural a la vida urbana. Eso es lo que cuenta el Águila Descalza en País Paisa, y eso que le pasa a ese campesino que habla de una manera particular y que se defiende de una adversidad y que tiene unos mitos y unos ritos, no tiene mucha diferencia con lo que le pasa a cualquier campesino de otra hispanoparlante, digamos, que con la influencia española, pues que vive una vida rural y luego se enfrenta al mundo urbano. En una esquina habían dos tipos parados hablando y le dicen uno al otro: ay, mira, ahí viene A la par, ya en formatos televisivos nacionales, humoristas como David Alberto García, Jeringa, y John Jairo Londoño, Fosforito, entre otros, se plantaron como referentes de la comedia en el país. Los 90 fueron años difíciles para el humor, la sátira y sobre todo para la crítica. Desde el conflicto armado y los problemas de un país que padecía el narcotráfico, la corrupción y el abandono hicieron que en 1991, con el apagón nacional, naciera La Luciérnaga, un programa que cambió la forma de hacer radio en Colombia, y desde ahí Germán Carvajal y Saulo García, los Marinillos, pusieron el repentismo y la chispa paisa de nuevo en boca de Colombia. Dicen que él es la locomotora. En el humor político también se destacaron Carlos Mario Gallego y Sergio Valencia con sus personajes de Tola y Maruja. Años después, grupos como Salpicón, que siguieron la fórmula del humor político combinando con la trova y la parodia, estuvieron y están presentes en la Radio Nacional. Y con el nuevo siglo, las tecnologías de vanguardia y otros públicos vieron cómo desde Medellín las nuevas figuras coparon la escena nacional. Muy contenta de estar aquí en representación de Comoda. Entre estos se destacan Luz Amparo Álvarez, gran imitadora y comediante, y Jedinson Ned Flores, más conocido como Loquillo, quien inició en la trova como muchos, pasó por la radio y desde la televisión nacional se catapultó como una de las principales figuras actuales del humor en Colombia. Hablando de mitos y leyendas, yo ya me he convertido en una leyenda para toda Colombia, porque soy sensual, voluptuoso. Otro de esos grandes exponentes que empezó su carrera en Telemedellín es Dani Hoyos, quien con su personaje de Suso el Paspi se metió en el corazón de los colombianos con un humor inteligente que conquistó audiencias de todas las edades. Primero que todo, yo creo que el humorista relata la realidad. Nosotros llevamos, o por lo menos mi trabajo es llevar a escena, háblese de escena el programa de televisión o un escenario de teatro, lo que ve en la realidad. Entonces, como ya la mayoría de la gente vive en las ciudades, pues entonces lo que vamos a hablar es de la ciudad, del mundo de la ciudad. Reconociendo que es fundamental nuestro ancestro antioqueño, que es representado simbólicamente por un carriel, un sombrero, una ruana. De Telemedellín también surgió Monólogos sin propina, que le dio otro aire al formato del stand-up comedy para poner a reír a los espectadores con un estilo fresco, desfachatado y cercano. El transporte favorito de los gordos de unas escaleras eléctricas. Un gordo de unas escaleras eléctricas tiene un orgasmo. Pues. La lista es larga y los personajes siguen apareciendo. Más en días de redes sociales en los que muchos crean sus propios contenidos y públicos. Lo claro es que Medellín fue, es y será la cuna de grandes del humor. Una ciudad que se ríe de sus dificultades, aún en sus peores momentos, para alegrar también al país y al mundo.
Medellín es la capital mundial de la trova, una expresión artística aliada como pocas del humor, que nació con Salvo Ruiz y Ñito Restrepo, y se masificó a inicios de los 80 con personajes como el Bobo de Caldas, Mario Tierra y Miguel Ángel Zuluaga. Hasta el momento, la trova era una expresión muy regional, que si bien tenía su público en los festivales de la Feria de las Flores, solo fue hasta la aparición de los Marinillos en la Radio Nacional quienes llevaron la trova a otro nivel, junto con Jorge Carrasquilla, entre otros. Así, la trova pasó de ser muy regional a tocar temas noticiosos nacionales en la radio. Los Marinillos yo creo que fueron los que dieron el salto más importante cuando empezaron no solo a trovar, sino a hacer las parodias, que era cambiarle las letras a las canciones que estaban más pegadas en ese momento, pero con un enfoque muy de actualidad, muy hacia lo político, hacia la crítica, hacia el humor, y ahí yo creo que la trova paisa y los trovadores tuvieron ese salto hacia el humor nacional, cosa que no pasó, por ejemplo, con el contrapunteo llanero, ni con los trovadores de la costa atlántica, con los que hacen la piquería. La trova ha sido la puerta de entrada al mundo del humor de grandes comediantes del país, como Crisanto Alonso Vargas, Vargas Vil, Carlos Mario Gallego, César Betancourt, Pucheros, Ron Jairo Pérez o Jedison Flores, Loquillo, entre otros. Hoy, el humor de los trovadores no solo se difunde en la radio y los medios tradicionales. Muchos difunden sus contenidos en plataformas como YouTube, Instagram y Facebook, y desde esa nueva forma de narrar. Es la evolución natural de la vida, y más con lo que nos pasó ahorita con lo de la pandemia y todo. Siempre la trova se ha ido filtrando, digamos, por las nuevas tecnologías, tanto la radio como la televisión. Pero ahora que llega el internet, por ejemplo, y que se llega una pandemia, por ejemplo, llegó el caso de nosotros. La gente lo llamaba reinventarse. En el caso de nosotros, los montañeros de Racamandaca, por ejemplo, Cosiaca y Cacao, lo llamábamos más bien transformar nuestra forma de trabajar. Hombre, es que antes nos llevaban a un show, a un cumpleaños. No, pues ya te lo hacemos por medio de un video, o ya te lo hacemos virtualmente por una plataforma. Hoy los repentistas han dejado un poco el formato clásico de los dos personajes respondiendo a sus coplas para fijarse en el hip hop y un repentismo más urbano. Y en eso, Medellín también marca el paso. Yo tengo el orgullo. Estás viendo Medellín es. Cauchera, yo les traigo aquí el riñón y la vejiga. Bueno, ¿y usted para qué quiere una cauchera? Para pararme en la puerta y cascarle al primer perro que pase. Montecristo, Montecristo. Pero ¿cómo se...? Medellín es testigo del nacimiento y de la llegada a la cumbre del más grande humorista que dio el país. Guillermo Zuluaga Azuero, más conocido como Montecristo, nació en la capital antioqueña en 1924 y no tardó en declararse hijo adoptivo de El Santuario, tierra que lo acogió como propio. Su talento para el humor despuntó desde niño, pero fue en el ejército donde estuvo enlistado en Palmira Valle cuando su capacidad para hacer reír a los demás hizo que se destacara entre el regimiento. En ese lugar imitaba a sus superiores y era admirado entre sus compañeros de pelotón. Sus primeros pinos en la radio los hizo en el programa La Hora de las Variedades de la emisora de la Cultura en Cali. Allí fue a cantar y lo bajaron silbando. Intentó de nuevo, esta vez contando chistes, y gustó. Ay, Dios mío, la otra castillero. De todas maneras, yo voy a ver qué puedo hacer por allá. Chao. En ese mismo espacio recibió el remoquete que lo identificó. Un día llegó con un saco verde muy feo a la radio y el presentador dijo: llegó el conde de Montecristo. Y así se quedó. En 1957 ingresó a La Voz de Antioquia con el programa El Café de Montecristo y su carrera no paró de cosechar éxitos. Y con el tiempo creó sus propios personajes y le dio vida a Las Aventuras de Montecristo, el programa que lo llevó a la fama a través de la radio en Caracol.
Recuerdo muchísimo cuando yo tenía que llevar los libretos, porque mi papá preparaba los libretos, los organizaba, los estudiaba, los leía, miraba qué corregía, qué le quitaba, qué le ponía, y después había que llevárselo a los compañeros de él, pues a Justiniano, a Silvio Arruga, Doña Queta, Pochochita, para que ensayaran entre ellos en conjunto. Mi papá primero los leía y después los enviaba. Así logró recrear personajes icónicos como Montonio, Montecrisñato, Montecristico, Montecrispucho y Montecristeso, entre otros. Además, trabajar con una compañía de actores que se paseaban por los más importantes teatros y emisoras del país y América con su talento. Él quería era que lo recordáramos, era con mucho cariño, hombre, con mucho amor, de que llevó siempre una sonrisa, de que ayudó a construir muchas iglesias, muchos colegios en diferentes municipios, acá mismo en Medellín. En todas partes lo llamaban para que hiciera todas estas obras de caridad que eran tan importantes, y él con las aventuras de Montecristo, con el programa de radio, lo llevaba, lo grababan allí, recogían un dinero, vendían empanaditas, cobraban la entrada, y con esto ayudaban a terminar diferentes iglesias y diferentes colegios. Montecristo, un hombre que hacía reír todos los días, era absolutamente serio en su vida como Guillermo Zuluaga. No le gustaba la televisión. Su humor rompió todos los cánones en el país y le dio a la radio de comedia colombiana un lugar único en el mundo. Durante 45 años le sacó carcajadas a los oyentes y con su humor recorrió medio mundo. Hoy, su legado está más vivo que nunca con su hijo Félix David Zuluaga y con decenas de figuras del humor colombiano que reconocen en su trabajo al más grande humorista colombiano de todos los tiempos. Tú me has de a poco, tú me has de a poco, tú me has de a poco retirado tu cariño mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando entusiasmando como un niño. Medellín es la ciudad de los nuevos humoristas. Con la explosión de Internet, los formatos tradicionales que se usaban para difundir el humor cambiaron. Si bien la radio no perdió la fuerza, otros jugadores entraron a competir en una carrera cada vez más difícil por el talento de los participantes. Perú, me sentía un peruano más, me veía un peruano más. En Bolivia, me sentía un boliviano más, me veía un boliviano más. En Argentina, me veía con un boliviano más. En la radio juvenil se difundió el humor de un colectivo que también aprovechaba el cómic y la caricatura para difundir sus contenidos, Sape Pelele. Creado en 1993 como una revista y 2 años después, en Radioactiva, captó un público que buscaba otras formas de parodia y crítica en los medios. Otro punto de partida de ese humor fueron los premios Ettores de la Facultad de Comunicaciones de la UPB. Yo creo que era la evolución natural que debía tener el humor, tocar otros temas más de actualidad, o en el caso de Sape Pelele, que iba más de la mano del rock. Entonces, Sape Pelele empieza como una revista, y de esa revista, esos cómics se empezaron a convertir en unas piezas, en unos contenidos de audio. A la par se consolidaron otras formas que ya venían desde los 80, como la parodia musical y los éxitos de temporada decembrina que, en muchos casos, estaban ligados al humor. En este tipo de hits radiales, John Jairo Pérez es una de las figuras más importantes del país y hoy está más vigente que nunca. Yo, por ejemplo, me he dedicado más a la cotidianidad, a los personajes cotidianos, porque desde la cotidianidad usted encuentra una mina grandísima. ¿Cuál es el nombre real del tostón, Noel? De otro lado, se consolidó un formato no tan nuevo, el stand-up comedy. Aunque algunos dicen que este es un hijo sofisticado de la cuentería, una de las formas más antiguas y tradicionales del humor paisa. Y hace 30 años todos queríamos ser cuenteros, hoy ahorita pues afortunadamente todos quieren ser comediantes, y muchos de los que ahorita son comediantes muy reconocidos fueron cuenteros y arrancaron por ahí toda la parte del humor. Diversos exponentes locales lograron triunfar en teatros y la televisión con el stand-up comedy, y para darle un nuevo aire a la escena de la comedia, como el parcero de la Comuna 8, Pamela Ospina, Juan Carlos Duque, Alejandro Mejía y Vicky Berrío. Esta variante del humor se volvió un fenómeno cultural, en buena parte impulsado por Monólogos sin Propina, programa de Telemedellín. Yo creo que ya
el ciudadano antioqueño es un ciudadano del mundo, entonces como que se dio cuenta que lo mismo que pasa aquí puede pasarle a un ruso, a un panameño, y que finalmente como que el asunto del dolor humano representado en la comedia lo puede entender cualquiera, entonces ya no es tan paisa, ya lo puede entender cualquier persona de cualquier parte del país. Contame que mataron al zurdo y que le dieron más playón y lo encontraron todo roblado sin colores y que la familia anda toda villa. Hoy, con las redes sociales, cada comediante es su propia empresa y sus contenidos son compartidos y vistos en todo el mundo. Cuando uno hace humor virtual, uno está esperando, uno no puede esperar nunca la risa porque nunca la va a escuchar. Usted está haciendo un trabajo donde está solo, donde no sabe si se rieron o no, si les gustó o no. Hace falta ese contacto con el público, con la gente, pero se hace un trabajo que uno intenta hacerlo con el corazón para que la gente de las empresas les llegue. Les agradece uno mucho a las empresas que lo tengan en cuenta para este tipo de trabajo. Y ha sido una plataforma a la que tenemos que acostumbrarnos, porque creo que esta pandemia cambió mucho el mundo y cambió muchas las cosas. Por eso, con la risa merodeando en cada esquina, Medellín es la ciudad del humor en Colombia.